Bueno, pues cerramos el simposio y lo cerramos como siempre con muchas más preguntas que respuestas, lo cual a mí siempre me interesa. Intentaré ser lo más sintética posible e intentaré también aludir a todas vuestras intervenciones. Si me equivoco y atribuyo una cosa a alguien y la ha dicho otra, bueno, me perdonaréis. Tampoco estaréis muy atentas, imagino, a estas horas, o sea que me va bien a mí. Bueno, lo he hecho mientras iba tomando nota, escuchando vuestras exposiciones, o sea que, bueno, el orden es y será el que salga. Bueno, recuerdo que empezamos el simposio al margen de la presentación que hizo José Luis. Empezamos con lo que Raúl denominó un viaje que él planteaba, al menos a mí me lo sugirió, como circular, ¿no? Habíamos ido de los objetivos del milenio y habíamos vuelto a los ODS. Y él planteaba hasta qué punto no estamos estableciendo conexiones forzadas, ahí estamos metiendo los ODS porque toca. Y mientras iba hablando se me ocurrió el ejemplo de los bancos y de tantas otras instituciones que seguramente apoyan o apoyarán los ODS, pero por el otro lado están a ver a quién tiran por el balcón. Y entonces, como siempre, lo traje al terreno de lo personal, al terreno de la anécdota, al terreno de la historia. Se me ocurrió que esto era un poco como el viaje de Ulises, ¿no? Este viaje que planteaba Raúl o que él sugería y que nos llevaba hacia los objetivos del milenio, los ODS. Pues, habíamos dado una vuelta de 360 grados casi para estar aparentemente en el mismo sitio, y por eso pensé Ulises, ¿no? Había salido de Ítaca, se había ido a Troya y había vuelto a Ítaca. Pero claro, recordemos que Ulises, aparte de lo guapo que era Ulises, de lo inteligente y de todo lo que tenía Ulises, también tenía sus cosas negativas, imagino. Yo no lo conocí, todavía no había nacido, pero imagino que tenía sus cosas. Pero Ulises siempre se le presenta como ese personaje, o al menos yo tengo esa imagen del personaje que vuelve viejo, aunque era muy guapote, pero vuelve como ya viejo. A Penélope incluso le cuesta reconocerlo. Imagino que Penélope no había envejecido 20 años después, no, solo había envejecido Ulises, y vuelve descorazonado, ¿no? Ha visto muchas cosas, tiene 20 años más, ha ido a una guerra, le ha pasado de todo, ya lo sabemos. Y se encuentra, como también lo sabemos todas, pues se encuentra que Penélope le está esperando, tú, como el primer día. 20 años no son nada, está igual ahí tejiendo y destejiendo. Bueno, pero también la imagen de Ulises que vuelve descorazonado de todo lo que ha vivido, también vuelve más sabio. No lo tenemos que mirar todo en sentido negativo, porque las experiencias que ha tenido, hombre, pues lo han vuelto más sabio. Porque, y creo que dijo algo así, creo que Raúl, algunas empresas, instituciones, digamos como queráis, se lavan la cara a través de los objetivos del milenio o a través de los objetivos a través de los ODS. Quizá para hacerles perder su carácter transformador, para quitarles hierro, porque esa idea que ponía Raúl sobre la mesa, ¿no? A ver si estamos viciando, los ODS son un poco un timo. Entonces yo me planteaba por qué determinadas empresas que en principio, instituciones que en principio serían anti el espíritu de los ODS, ¿por qué los financian? Tal vez me planteaba yo como hipótesis, porque le quitan el carácter transformador, de esta manera se lo apropian. Eso lo han hecho no sé quién con el arte. Eso lo han hecho con el arte y podríamos hacerlo extensible también a las humanidades. Lo demostró Carmen con su exposición, ¿no? Se va a la UNESCO, sí, qué importante es la alfabetización visual y qué importante es la imagen, y vivimos en el mundo de la imagen, etcétera, etcétera, y no hay nada en la UNESCO. No hay nada.
Oh, sí, sí, qué importante que es. Oye, ya sabemos leer imágenes, ya sabemos trabajar con imágenes, nos viene absolutamente todo dado. Vivimos el mundo de la imagen, pero no se nos enseña imagen. ¿Por qué lo han hecho con el arte, entendido en el sentido más amplio posible? Quizá porque el arte está en todas partes. Conceptualmente hablando, lo digo, no estoy hablando del arte barroco o del arte como pintura, no digo una idea lo más amplia posible del arte. Quizá porque el arte está en todas partes, ¿no? Y la ponencia de Roser y de María son un ejemplo claro. Nos han aparecido aquí hasta con fósiles, ¿no? Evidentemente está absolutamente en todas partes. Y digo, segunda posibilidad de por qué no se interesa, no ha interesado, y parece que sigue sin interesar, enseñar arte en sentido amplio, insisto, pues quizá porque el arte, aparte de que el arte está en todas partes, quizá porque el arte no solo está en todas partes, sino ataca al sentimiento, va al sentimiento, tira la flecha al sentimiento y tira también la flecha a la reflexión. En general, no voy a hacer distinciones porque me lo ha hecho pensar Roser, no voy a hacer distinciones sobre qué tipo de reflexión o qué tipo de facultades mentales desarrolla el arte. Porque Roser ha aludido a esto y ha hecho alguna observación respecto a desarrollar habilidades o incluso facultades mentales a través del uso del dibujo. Entonces, no es solo una cuestión de expresión, sino también es una cuestión de desarrollar facultades mentales. Y lo pongo en boca de Roser para no ponérmelo en mi boca, que como historiadora del arte todo el mundo me acusa de ser el eunuco de la función, ¿no? Critico algo que no puedo hacer. Bueno, pues lo pongo en boca de un artista como Roser. Yo, como siempre, veo malas intenciones en todas partes. Siempre soy muy mal pensada y casi siempre acierto. Dejadme que os diga que yo veo como una mala intención detrás de todo esto. Cuando digo de todo esto me refiero a este olvido del arte, ¿no? Olvido intencionado del arte o transformación ODS absorbida por determinadas instituciones cuyo carácter igualitario permito ponerme en duda. Y como siempre que veo malas intenciones me acuerdo de Gramsci y de su idea según la cual para mantener el poder, también lo digo en sentido amplio, es necesaria la cultura y la ideología, y para rechazar y destruir y cambiar el poder también. O sea, no vale el poder, conseguir el poder con la fuerza, y él lo demostraba en diferentes ejemplos a lo largo de la historia, porque sí se consigue el poder durante X tiempo, pero al final desaparece. O sea, no hay que acceder al poder a través de la fuerza, sino que hay que acceder al poder a través de las ideas. Y él hablaba específicamente de acceder al poder a través de la cultura. Esto es de las ideas, pero también de los sentimientos. Porque yo puedo pensar que está muy bien la igualdad, que todos somos iguales, sí, pero cuando veo a alguien de determinado color o de determinada etnia que no es la mía, cojo la cartera. Yo no, porque cojo la cartera siempre. Yo sí soy muy igualitaria, no me fío de nadie y ya está. Pero es verdad que hay gente, y yo tenía un amigo que lo decía, tengo que reconocer que cuando veo un personaje en el metro con determinadas características me cojo la chaqueta. Y lo decía sintiéndose mal, ¿no? Bueno, pues era racista, sí, pero no quería serlo. Entonces no vale solo contener la idea, no solo vale consentirlo, es que estoy mal. Hacen falta las dos cosas, y aquí el arte pues nos ayuda porque trabaja las dos cosas, el sentimiento y, voy a decirlo así, las facultades mentales. Si queremos cambiar algo, tenemos que cambiarlo desde dentro de la institución. Si queremos cambiar algo de forma duradera, si no, naturalmente, tiramos abajo la facultad y ya está, y lo cambiamos. Lo que pasa es que duradero no será, porque si damos aquí unos cuantos golpes, bueno, eso se está grabando, no sé si queda muy bien, es igual, es un ejemplo.
Si damos unos cuantos golpes a la facultad, pues restaurará la facultad y volvemos a estar en la facultad. No sé durante cuánto tiempo estará el agujero, pero lo repararán y ya está. Entonces no tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo según lo decía Gramsci, tenemos que acceder al poder desde las ideas, desde dentro, lo tenemos que hacer desde dentro, de forma maléfica. Claro, desde dentro. Oye, que nos piden desde dentro, sí, y lo cambias, porque si lo haces a golpes, pues eso durará lo que tarde el servicio técnico a volver de vacaciones. Ya está. Yo cambiar desde dentro, si me permitís, lo relaciono con algunas ideas que han salido en diferentes ponencias, pero sobre todo la de alguna cosa que ha dicho Roberta, con una idea de la creatividad, que no la has manifestado así, no te la voy a cargar a ti, pero sí con algunas cuestiones que has dicho tú que me han hecho pensar en una idea de la creatividad como aquello que permite solucionar problemas, pero no solucionar problemas de cualquier manera, puedes solucionar un problema de cualquier forma, no, sino como solucionar un problema de forma novedosa e innovadora, ¿no? Y eso es relativo. Bueno, aquí puede ser muy innovador poner el Windows 95. Bueno, aquí, pero ya nadie se acuerda. Algunas de vosotras ni habíais nacido cuando apareció el Windows 95. Depende del ámbito, ¿no? Por eso lo digo que la creatividad sí consiste en solucionar problemas de manera novedosa e innovadora, lo cual lo relaciona siempre con un determinado tiempo y espacio. Ya está. Y digo esto porque esta idea de la creatividad que me ha sugerido la presentación de Roberta me ha hecho pensar que no basta. Si es verdad que la creatividad, como cualquier otro acto humano, siempre la tenemos que plantear dentro de un tiempo y de un espacio, pero la creatividad, además de solucionar problemas en un tiempo y un espacio, tiene que tener un impacto, y esa era la palabra clave que has utilizado tú y que me la he apropiado, ¿no? Tiene que tener un impacto en los demás. ¿Para qué narices quiero ser creativa? Sí, puedo ser creativa en mi casa. Bueno, vale, de acuerdo. También puedo pintar un cuadro en mi casa, pero eso no va a ser el material de estudio de historia del arte. Si no sale de mi casa, ¿no? Cuando salga de mi casa será objeto de estudio de la historia del arte. ¿Y qué quiere decir salir de mi casa? Que lo pongo al servicio de los demás. Aunque los demás lo destrocen, pero lo pongo al servicio de los demás. Insisto, si yo hago algo creativo dentro de mi casa, yo no digo que no sea creativo, pero yo digo que esta creatividad que nos puede ayudar a transformar y a cambiar el sistema desde dentro y por lo tanto a mantener una transformación duradera, tiene que implicar una creatividad en tiempo y espacio, pero tiene que implicar también una creatividad que piense en los demás, que vaya hacia las otras. Y eso significa también que hay una intención. Hay una intención y también estaba relacionada con tu ponencia. Que no lo has dicho así, yo no te enfades por lo que te atribuyo, me lo atribuyo a mí, es solo lo que me has inspirado. Hay una intención y tenemos que pensar siempre que hay una intención, que las cosas no salen por azar ni por casualidad, aunque sea un pensamiento desordenado. Y aquí es donde quería ir a parar. Esto es, nosotras hemos descubierto por azar la conexión o las posibles conexiones entre nuestras prácticas y los ODS, sin buscarlo. Un momento, sin buscarlo, pero algo hemos hecho. Muchas de vosotras habéis dicho, ostras, pues veo aquí, todavía no lo he llevado a la práctica, pero que podría conectar esto que posiblemente lo haré el año que viene, o esto que había hecho, ostras, alguna cosa sí que tenía que ver con los ODS, o con este ODS, o con este reto, o con
No lo hemos hecho de un modo premeditado, ordenado. Oye, de 5 a 6 me voy a pensar sobre los ODS y de 6 a 7 voy a pensar sobre cómo organizar. No, pero lo tenemos aquí, lo vamos cociendo. Esto es, el pensamiento no necesariamente tiene que ser de 5 a 6. Un pensamiento de 5 a 6, de 6 a 8 y de 10 a 11 sigue siendo un pensamiento desordenado, pero no por desordenado no tenemos que rechazarlo, sigue siendo pensamiento. Digo esto porque tendemos, y me incluyo yo entre el grupo, a entronizar, y dejadme que lo diga así, ¿no? Entronizar determinadas disciplinas, y nosotros, no, en estas disciplinas no, porque nosotras tenemos un pensamiento desordenado, por lo tanto es una birria este pensamiento desordenado, y hay disciplinas que son serias, que son objetivas, y nosotras nos dedicamos, y lo decimos con la boca pequeña, a lo subjetivo. Y lo subjetivo, pues tenemos que reivindicar el papel de lo subjetivo, pero siempre con la boca pequeña, ¿no? Me refiero a lo típico, las matemáticas, la estadística, la ciencia en general. Porque claro, 2 más 2 siempre es igual a 4. No, a mí me demostraron que 2 más 2, según cómo se resuelva, es igual a 5. Pues sí. Digo, ostras, pero la matemática no siempre 2 más 2 es igual a 4. Pues no. Me lo demostraron de forma fehaciente. No os sabría replicar, tampoco me pidáis tanto, pero sí que me demostraron que 2 más 2, según cómo, es igual a 5. ¿Qué son las matemáticas? Y digo matemáticas como un ejemplo, como una metáfora de esa imagen de lo que es opuesto a nosotros pensamiento desordenado, la matemática, pensamiento ordenado. Pues es otra manera de formalizar la realidad, porque al fin y al cabo, ¿qué significa un 5, un 4, un rojo o una rima? Pues no sé, depende de cómo lo interpretemos, de en qué contexto, de qué tiempo y en qué espacio. Que no sea, o que sea, digámoslo en positivo, que sea desordenado, no da menos valor al pensamiento no matemático, vamos a llamarlo así, ni implica tampoco que no haya que aprenderse, hay que aprender a pensar, ¿no? Hay que aprender a todo. Uno no viene ya con el chip puesto, ya me gustaría o ya nos gustaría a todas, ¿no? Ya salimos, nacemos y ya, bueno, doctores, tú. No, todo hay que aprenderlo, todo. Incluso casi a respirar hay que aprender, pues a pensar también, sea de forma ordenada o sea de forma supuestamente desordenada. Roberta habló también, y por eso lo relaciono con el hecho de aprenderse, habló de diálogo visual. Diálogo, palabra clave, diálogo, porque yo lo relacioné, obviamente, me lo vuelvo a culpar a mí, con esa idea de la creatividad y del papel que el arte puede tener la creatividad, como lo puede tener la matemática. Esa idea de la creatividad y el papel que el arte puede tener en esa creatividad para los otros. Porque en el diálogo, como mínimo, se necesita uno y otro, no vale uno solo. Se necesitan como mínimo 2. Y no solo eso, se necesita que estos dos compartan un lenguaje, porque si uno habla catalán y el otro habla chino, no hay forma humana de entenderse, no hay diálogo, no hay manera. Entonces, uno tiene que aprender chino y el otro tiene que aprender catalán. Punto. No hay más. Bueno, tienen que tener voluntad de dialogar y uno ser del siglo XXI y el otro también, porque uno es del XVII y el otro es del XV, tampoco dialogarán. O sea, tiempo y espacio, por eso lo digo. Rousseau ha dicho que al dibujo se le ha olvidado, a una parte del dibujo que se imparte en algunas facultades de Bellas Artes, se le ha olvidado la parte comunicativa. Yo, si me permite, Rousseau me ha hecho que pensar, no solo al dibujo se le ha olvidado la parte comunicativa, esto es esta parte de los demás, a muchas otras disciplinas, la
matemática posiblemente también, pero dentro de nuestro ámbito, que es el que conozco más, nos hemos olvidado muchas veces, nos olvidamos muchas veces de las demás, de esta comunicación que hay que, de alguna manera, involucrar a las demás también. No lo hacemos para nosotras, sino que lo hacemos para las demás, porque si lo hacemos para nosotras, pinto el cuadro en mi casa y en mi casa se queda y ya está, y no molestamos a nadie más obligándole a estudiar un cuadro estúpido que he pintado yo en mi casa, ya está. No, lo hago para las demás. Yo recuerdo una ocasión que me pasaron, y creo que lo he contado alguna vez así a los más próximos, y si no, seguro que lo he contado, pero si no lo cuento ahora, que bueno, había una determinada acción artística que yo vi que consistía en ver una lavadora dando vueltas durante 45 minutos. Yo no discuto la calidad de eso, pero lo que sí discuto es que quien pensó esa acción no tuvo en cuenta a mí, no tuvo en cuenta mi mareo. Bueno, le vino bien hacer esto, que me parece muy bien, pero no me tuvo en cuenta a mí. Dame algo, ¿no? Ayúdame un poco, no sé, piensa que a lo mejor me mareo yo de tanto ver las vueltas, a lo mejor 45 minutos no, ponlo 2 minutos para que los ojos no vayan para aquí y para allí. Piensa en los demás, ¿no? Porque si no, ese diálogo no es posible. Por lo tanto, yo creo que tenemos, y aquí tenemos nosotras como docentes, tenemos un espacio que ocupar, ¿no? Porque de algún modo nuestra función es enseñar los fonemas, la gramática, la semántica del lenguaje, y ahí a cada uno, pues uno saldrá poeta y el otro saldrá pues científico. La cuestión, y ahora no lo digo desde un punto de vista disciplinar, nosotros la función que tenemos como docentes es enseñar los lenguajes, en nuestro caso el lenguaje artístico o los lenguajes artísticos, y cada uno con estos lenguajes ya hará lo que considere importante. Me ha llamado la atención, y dejadme que os sea muy, muy sincera, que en los PowerPoints que prácticamente todo el mundo considera imprescindibles de utilizar en las presentaciones, cosa que yo respeto, pero como veis hago una mención, con lo cual debe ser que lo considero algo, bueno, iba a decir a criticar, no, pero ¿por qué tenemos esa obligación de poner un PowerPoint si a lo mejor no necesitamos para nada, no nos ayuda a nada, ¿no? Pero no era eso lo que me ha llamado la atención. Lo que me ha llamado la atención es que en el PowerPoint, siempre que hay imagen, se añade texto. Siempre que hay imagen se añade texto, pero al revés no. Prácticamente, no vosotras, y yo cuando los utilizo también, siempre que hay imagen se añade texto, pero no siempre que hay texto se añade imagen. Me ha resultado curioso, y eso fue por inspiración tuya, Juan, algún comentario que me hiciste sobre los PowerPoints, que me han hecho prestar más atención a eso. No digo que todos los PowerPoints sean así, es una visión general que tengo, ¿no? No es igualmente difícil, me planteaba yo, el lenguaje natural que el lenguaje visual, no es igualmente difícil de descodificar. Y me podéis decir, incluso la imagen, muchas hemos oído hablar que, oye, tenemos tanta familiaridad con la imagen que vivimos en un mundo de imagen y ya las interpretamos sin ningún problema, entonces ¿para qué ponemos texto? Si las interpretamos las imágenes sin ningún problema, ¿para qué ponemos texto? ¿Que dudamos de la imagen? Tenemos la sospecha de que no se va a entender aquella imagen que utilizamos, entonces le añadimos algo. Claro, la cuestión, me planteaba yo, es que el texto, o sea, el lenguaje natural, nosotros lo aprendemos, nos lo enseñan, la imagen no. Nos lo enseñan ya desde pequeñas, ¿no? Utilizamos el lenguaje natural para hablar, y en cambio no nos enseñan la imagen, y quizá por eso pues nos parece más fácil. O incluso, fijaros, una cosa también que me ha llamado la atención es que ponemos una imagen a modo decorativo,
Y no ponemos una palabra como pura decoración. O sea, me refiero a una imagen que no sirve para nada, no aporta ninguna información, la ponemos, hace bonito. En cambio no ponemos una palabra para hacer bonito. ¿Por qué? No es tan potente la imagen, o no es tan potente el texto, es igual. Rousseau nos hablaba en su comunicación de los procesos de abstracción que hay en el dibujo. De igual modo que nos hablaba de las facultades cognitivas que desarrolla concretamente el dibujo, nos hablaba también de los procesos de abstracción, incluso cómo el dibujo, que supuestamente era mimético al 100%, o era esa su vocación, tenía algo de ficción, ¿no? Claro que sí. Y del mismo modo, no era tampoco pura expresión, sino que implicaba un proceso de abstracción que tiene que ser aprendido, si no, no se entiende. Tiene que ser aprendido, si no, no se entiende. Entonces, se ha desordenado, ¿no?, este pensamiento que nosotras nos atribuimos a nosotras mismas como miembros de la comunidad artística, también en términos generales. Yo creo que lo importante del pensamiento, y si no recuerdo mal, el 90% de vuestras ponencias lo han ido repitiendo, es crear conexiones. Crear conexiones. Esta expresión se ha ido repitiendo, conexiones, pues desde conectar áreas de conocimiento. Juan hablaba de representar, o sea, de la representación. Claro, tiene algún vínculo, ¿no? Tiene alguna conexión con la presentación, o sea, la presencia y la representación. Laura hablaba de STEAM y la relación entre las disciplinas, la relación igualitaria entre las disciplinas. Begoña ha hablado de también crear conexiones, y cuando Begoña has planteado la gamificación, yo me he acordado que originalmente yo había estudiado el juego y me interesaba mucho la parte lúdica, y recuerdo que una de las cosas que me interesaba más era precisamente esta idea de conectar, de relacionar, que... Dejadme que tire mano un poco de mis orígenes por allí al siglo XVIII, del ingenio. Conectar, relacionar, discurrir, inventar, tener chispa. Esto es el ingenio. El qué pasaría si. Esto es el arte del ingenio, y todas estáis reivindicando crear conexiones, crear vínculos, relacionarse, etc. O sea, estáis hablando del ingenio. Estáis hablando del ingenio y lo estáis hablando bien. Incluso, Rousseau, me lo has hecho pensar cuando, a partir de lo que tú detectaste en la realidad, decidiste revisar las asignaturas. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Estabas conectando, de algún modo, estabas revisando otra vez. Hay una desconexión entre lo que se enseña en un sitio, lo que se enseña al otro, entre lo que hay en la facultad, en lo que hay en la realidad. ¿Qué pasa aquí? Volvamos a conectarlo. Y yo me pregunto, las estrategias didácticas, que no sé quién lo ha mencionado, lo siento, las estrategias didácticas diferentes que aplicamos, no son en sí mismas un acto de creación en sentido amplio también, o no tan amplio, en ese que yo os comentaba antes, ¿no?, de solucionar problemas en un tiempo y un espacio pensando en los demás. ¿No son también un acto de creación? Porque fijaros, Beatriz ha planteado una cosa que me ha hecho mucha gracia, en sentido positivo, no que me ha hecho reír. Y es que organizamos las titulaciones a partir de las competencias, y de hecho no sabemos qué es una competencia. Mejor dicho, tenemos tantas definiciones de competencia y todas las titulaciones están organizadas en función de algo tan volátil, o que tiene tantas definiciones como la belleza casi. Podríamos organizar las titulaciones alrededor del concepto de belleza, que desde el punto de vista de la cantidad de definiciones que tiene, hombre, ganaría la belleza por años, pero... es pues importante, de hecho, si a nosotras nos preguntan qué es una competencia, no sé si lo sabremos definir exactamente.
o cada uno lo definirá de forma diferente, y aún así estamos construyendo algo como lo construye el arte, a partir, bueno, del tiempo y el espacio, en función del tiempo y del espacio. José Luis nos enseñó ayer una rúbrica a última hora, pero yo sí que estaba atenta porque tenía que hacer esto. Nos enseñó una rúbrica y de algún modo nos estuvo planteando, o al menos a mí me sugeriste esto, que una de las mejores cosas, por ejemplo, en el caso de la rúbrica, y podríamos hablar de otros recursos que utilizamos o que utilizáis vosotras, digo, porque yo también utilizo rúbricas, una de las mejores cosas que tiene la rúbrica es que te invita y casi te obliga a pensar qué quiero y cómo tengo que conseguirlo. No sé si lo consigues o no, pero como mínimo te haces un replanteamiento y a ver qué quiero conseguir y cómo. Porque el qué y el cómo son inseparables, lo son en la rúbrica y lo son en todos los ámbitos de la vida. Y eso creo que lo ha dicho Roberta también, es una envidia para mí, porque los que estáis en diseño, tenéis muy claro que el qué y el cómo son inseparables. Yo pensaba, pues esto es envidiable, porque hay en muchos otros sitios que esto no está tan claro. Y digo, está muy claro, o determinadas disciplinas afines tienen muy claro el vínculo entre el hacer y el pensar, y otras no tanto. Y siempre me viene a la cabeza el mismo ejemplo. Si yo mato a alguien, hago, y luego pienso si está bien o no matar a alguien, pues vamos mal. Entonces tienen que ir las dos al mismo tiempo, ¿no? Como mínimo al mismo tiempo. Entonces, hacer y pensar por separado, mal. Iba a decir malamente, es como arte, sentimiento o razón. Oye, mal, porque son las dos cosas, no es hacer y pensar. Vuelvo a poner el ejemplo brutal mío, ¿no? Si mato y luego pienso si está bien hacerlo o no. Pues mal, no vamos bien. En fin, acabo con esto. La rúbrica, y eso es la segunda cuestión que me sugirió la ponencia de José Luis, constituye una oportunidad para aprender, ¿no? La rúbrica me dio a pensar que el error, como siempre, es una oportunidad para aprender. Y lo digo porque en la rúbrica, buscando el qué y el cómo, pues claro, a veces lo aciertas, a veces no lo aciertas tanto y se va reformulando en tiempo y en espacio y pensando, como siempre, en los demás. En fin, cierro, me vuelvo a Ulises, que como os decía al principio, volvió más sabio a su casa, más viejo, tan feo que ni Penélope lo reconocía, pero volvió más sabio porque se equivocó al irse a Troya. ¿Qué hacía en Troya en lugar de estar al lado de Penélope? Pero al menos aprendió que no debía volver a Troya, que se tenía que quedar en casa. Ulises, aparte de un ejemplo de belleza masculina, aparte de un ejemplo de astucia, es también un ejemplo y un símbolo de ingenio, pero no para crear de la nada, sino de lo ya existente, desde dentro, que es lo que yo os decía. Bueno, veo a José Luis con cara de sueño, así que mejor me callo. Os espero en el 5º simposio IDEA. Muchas gracias por vuestras ponencias.